Al principio fue el mar. Los océanos distinguen a la Tierra de todos los demás cuerpos celestes. Sin ellos, nuestro planeta solo sería una roca más en la infinidad, sin plantas, animales, ni seres humanos. Y sin embargo, la investigación de nuestros océanos solo acaba de empezar. Muchos fenómenos siguen siendo un misterio para la ciencia. ¿Cómo formaron los océanos nuestro planeta durante miles de millones de años? ¿Y cómo funcionan en la actualidad? Frank Setsin explora la amplitud y la profundidad de los océanos. Este es el universo verdaderamente desconocido. El universo desconocido está en nuestra misma puerta. Los océanos cubren más de 2/3 de la superficie de la Tierra, y sin embargo sabemos menos de ellos que de muchos planetas distantes. Nunca hemos sabido mucho de las criaturas que hay ahí abajo, aunque estuvieran ahí mucho antes que nosotros. Si comprimiéramos toda la historia de la Tierra en un día, nosotros habríamos llegado en los últimos 2 minutos. Si fuera una fiesta, apenas habríamos llegado a las bebidas, pero nos seguimos comportando como si todo lo hubiéramos organizado nosotros. Los tiburones, por ejemplo, durante millones de años, fueron los indiscutibles reyes del océano, una historia de éxito rotundo. Sobrevivieron a los dinosaurios, al impacto de los meteoritos, a los desastres climáticos, a las erupciones volcánicas, pero entonces apareció el depredador más peligroso al que jamás tuvieron que enfrentarse, el hombre. El universo oceánico, segunda parte. Nuestra historia comienza una mañana temprano en la costa de Sudáfrica. Bahía Falls, en el Cabo de Buena Esperanza, es famosa por sus olas y sus playas. Dentro de un par de horas, los surfistas se pelearán por las mejores olas. Sin embargo, esta bahía es famosa por algo más: los grandes tiburones blancos. Esta joven está nadando en una de las aguas más infestadas de tiburones del mundo. Un gran blanco sabe exactamente qué pasa en su territorio. Pero esta nadadora no le interesa. En el invierno sudafricano, las aguas de la bahía están concurridas. Su multitud de nutrientes y peces atrae a tiburones de todas partes. Pocas zonas costeras se mantienen tan virginales y albergan tantas especies como Bahía Falls. Y los animales atraen a los biólogos que los estudian. La joven que tomaba su baño matinal no estaba cansada de vivir. Quizás Alison Koch no presintiese al tiburón, pero no se habría preocupado de haberlo hecho. Lleva años descifrando los secretos del gran blanco. Y no hay mejor lugar para hacerlo que aquí. Esta es la isla de las focas, hogar de 70.000 ejemplares de estos mamíferos marinos. Es una de las mayores colonias del mundo. Mientras estén en las rocas no tienen nada que temer, pero el peligro está agazapado debajo de ellas. Su mortal enemigo las espera. Y las focas tienen que entrar en el mar para encontrar alimento. Nadan directamente a las mandíbulas del tiburón. Un ataque de cada 2 acaba en muerte.
Ningún otro animal está ligado a tantos mitos y leyendas terribles. Pero en realidad, los biólogos no saben casi nada de la vida de los grandes blancos. Los estudios en esta zona se han iniciado hace solo unos años. Los investigadores tuvieron que desarrollar estrategias para conocerlos mejor. ¿Los tiburones cazan? ¿Cuál es su comportamiento social? Una foto para una tarjeta de identificación. La aleta dorsal de los tiburones es tan exclusiva como nuestras huellas dactilares. Los científicos pueden usarlas para identificar a cada uno de los tiburones. Y enseguida los científicos comprenden que el gran blanco es cualquier cosa menos un asesino devorador de hombres. Pero no es fácil desligarlos de su leyenda negra. Desde el clásico tiburón de Steven Spielberg ha sido etiquetado como un monstruo. El verdadero tiburón blanco es muy diferente. Es un superdepredador muy elegante. Está diseñado para cazar y matar a su presa con la mayor rapidez posible. Y eso es algo muy respetable. Y desde luego no ven a los seres humanos como presas. Los ataques al hombre son muy raros. Y definitivamente no se merecen la mala reputación que tienen. Allison espera que su investigación rehabilite la imagen del tiburón. No está disparando un arpón mortal, sino marcadores acústicos. El tiburón ahora enviará señales a los receptores hidrófonos repartidos por todo el lecho marino de la bahía. El patrón de sus movimientos demuestra a Allison que los tiburones son criaturas sociales. A menudo se alimentan juntos, respetando una estricta jerarquía. Pero hay muchas cosas que los investigadores no saben. ¿Dónde se aparean los tiburones? ¿Dónde dan a luz? ¿Qué les hace viajar tan lejos de un continente a otro? Una hembra de tiburón sorprendió a los científicos. En solo 9 meses, Nicole nadó de Sudáfrica a Australia y vuelta, una distancia de 20.000 kilómetros. La observación por satélite mostró que los tiburones se mueven en rutas regulares. Y parece que hay incluso zonas de descanso al lado de las superautopistas de los tiburones. Hay un punto en el centro del Océano Pacífico en el que se reúnen en gran número con regularidad. Los investigadores han llamado a este lugar el Café del Tiburón Blanco. A los científicos les encantaría unirse a ellos para averiguar por qué siguen volviendo aquí. Al observar a estos elegantes animales, ¿quién podría adivinar que existen hace más de 400 millones de años? Nos remontamos al periodo devónico, al 5º día de la creación en el sentido bíblico. Sus ancestros desarrollaron un apetito muy saludable. Los tiburones se cuentan entre las pocas especies que nunca han dejado de estar de moda. En el siglo XXI aún nos dan un buen espectáculo. Pero antes los mayores cazadores comenzaron siendo pequeños. El cladoselache, por ejemplo, uno de los prototipos del devónico, era un nadador muy rápido que cazaba peces pequeños en los bajíos y sencillamente se los tragaba de un bocado. Pero aún no estaba en la cima de la cadena alimentaria y a veces tenía que enfrentarse a contemporáneos que le superaban en todos los sentidos. Y tenían aún más hambre que él. Hambre de él. El parecido es indiscutible. El cladoselache es un ancestro remoto del gran blanco. De 1 metro de longitud, es uno de los mayores peces del océano antiguo. Su ascenso evolutivo acaba de empezar. Todavía no es el amo de los mares. Está este otro. El Dunkleosteus blindado. De más de 10 metros de longitud, es la mayor criatura viviente de aquellos tiempos. Es una victoria momentánea. Aquel ganador hace tiempo que se unió a las filas de las especies extinguidas. Sus dientes parecen hachas afiladas.
Incluso cuando se le compara con el esqueleto de los grandes dinosaurios, resultan impactantes los restos del pez blindado. Las enormes mandíbulas del Dunkleosteus atacarían con enorme fuerza y velocidad, pero el ataque lo iniciaría con su musculosa cola. El diseño era eficaz, lo que nos conduce a la pregunta: ¿por qué ahora solo podemos admirar al Dunkleosteus en los museos, mientras los descendientes de su antigua presa reinan en los océanos? Con el tiempo, los tiburones sencillamente devoraron todas las presas de estos pesados y torpes gigantes. Eran más rápidos y sobre todo tenían más maniobrabilidad. Y la evolución siempre apoya al final a los que mandan, en el mar y en la tierra. Luego ya nada pudo detener el ascenso de los tiburones. Desde el enorme devorador de plancton, el tiburón ballena, hasta el ágil tiburón de arrecife, se desarrollaron en una enorme variedad y conquistaron los océanos. Los tiburones martillo son una de las especies más exóticas. La insólita forma de su cabeza no es un capricho de la naturaleza. Es sumamente provechosa para divisar y perseguir a su presa. Los tiburones son la cima indiscutible de la cadena alimentaria. Son la policía sanitaria de los océanos, los que preservan el equilibrio en los sistemas de los mares. Una vez desaparecidos los peces blindados, no hubo más amenazas en su existencia. Hasta que el Homo sapiens evolucionó, el mayor depredador de todos los tiempos. En una boda china el dinero no importa, solo lo mejor es lo bastante bueno. Y lo mejor incluye una exquisitez muy especial: sopa de aleta de tiburón. Se le atribuyen un gran número de propiedades mágicas. Es un afrodisíaco. Se dice que aumenta la potencia masculina. Si supieran cómo se cazan, quizá perdieran el apetito. Los tiburones no abandonan sus aletas voluntariamente. Se las cortan, a menudo mientras el tiburón aún respira. Porque solo la aleta vale dinero. Y mucho. Un kilo de aletas puede alcanzar $4.000 en el mercado asiático. No es extraño que pescadores y contrabandistas lleguen a cualquier extremo para apropiarse de ellas. El resto del cuerpo ya inútil se hunde en el fondo sin vida, pero aún no ha muerto. Llaman a esto aletar. Muchos países lo han ilegalizado, pero el suministro no ha disminuido. Flotas enteras vuelven a puerto con las bodegas llenas de aletas. 200 millones de tiburones mueren cada año así. El cazador se ha convertido en el cazado. Muchas especies de tiburón están en vías de extinción. Esto es algo desconocido en el reino animal. Ningún depredador extermina a su presa. Incluso el terrible Dunkleosteus solo atacaba cuando tenía hambre. Los restos que el pez blindado dejaba de sus presas después de la caza no han llegado a un museo. Los tiburones dificultan mucho la tarea de los buscadores de fósiles porque no tienen huesos. Básicamente son todo músculo y cartílago. No tienen un armazón óseo que pueda perdurar. Lo único que nos queda de los antiguos tiburones son unos cuantos dientes y fragmentos de piel fosilizados. Pero a lo largo de millones de años no solo han desaparecido especies de animales, océanos enteros también han desaparecido. Donde hoy los cuervos planean en círculos sobre los Alpes, hace 400 millones de años hubo un mar cálido y poco profundo. Estas praderas alpinas estaban cerca del Ecuador frente a las costas de África. Un diente de tiburón no es la única reliquia de ese mar en lo alto de los Alpes. Arrecifes coralinos de más de 1000 metros de espesor, piedra caliza de las profundidades e innumerables fósiles son testigos del pasado marítimo de la gran cadena montañosa. Los Alpes parecen haber sido concebidos para la eternidad, pero las apariencias engañan. Al elevarse sus cumbres, el viento y la lluvia los están desgastando. Hoy en día los geólogos investigan la formación de las montañas y los lentos cambios que se producen en la Tierra.
Hace 100 años, tales sugerencias eran consideradas una herejía. El punto de vista aceptado era que los continentes y las montañas fueron creados por Dios y nunca cambiaban. 6 de enero de 1912. En la reunión anual de la Sociedad Geológica en Frankfurt, Alfred Wegener se propone acabar con esta certeza. Por favor. Wegener, meteorólogo, es completamente consciente de que ha entrado en la madriguera de los leones. Magníficos, respetables, honorables profesores. Quiero hacer una primera tentativa en describir las formas básicas del mando de la Tierra. Esto es, las placas continentales y las cuencas oceánicas, por medio de un solo principio comprensible, el de la movilidad horizontal de las superficies continentales. Lo que Wegener acababa de decir contradecía todo aquello en lo que su público creía. Con un gesto de la mano había demolido su estructura mental. Un buen día miró el mapa del mundo con ojos nuevos. Le pareció que los contornos de Sudamérica y África de algún modo se correspondían. Wegener dedujo que los continentes no podían haber sido creados en posiciones fijas en el globo. No era un secreto que especies idénticas habían sido encontradas en distintos continentes. Por ejemplo, los marsupiales en Sudamérica y en Australia. La solución había que buscarla en los puentes terrestres. Uno de ellos debió de unir Sudamérica y África. Otro se extendería a través del Atlántico Norte. Al subir los niveles del mar, los puentes terrestres desaparecieron en los océanos. Eso estaba claro y aceptado. ¿Pero moverse los continentes? Las ideas de Wegener eran muy perturbadoras para su auditorio. Pronto se extendió el rumor de que no era geólogo sino meteorólogo, un humilde hombre del tiempo. La imagen que ahora debemos tener de nuestro mundo es nueva y en algunos sentidos paradójica. Wegener tuvo la misma acogida de tantos otros científicos que vinieron con ideas revolucionarias. A la ciencia no le interesa la verdad. Se trata solo de un juego de intereses personales para lograr prestigio. Los profesores de renombre no están de humor para cambiar de opinión. Seguirán fieles a su teoría de la contracción, según la cual la Tierra se contrajo con el paso del tiempo como una manzana arrugada. Alfred Wegener sugiere la idea contraria, la de la deriva continental. Cuando los principios fundamentales estén establecidos, los eruditos no tendrán dificultades para poner en orden los errores. Doctor Wegener, lo siento, pero tengo que pedirle que lo deje aquí. Fue un fiasco. Era fácil burlarse de la teoría de Wegener porque ni él ni nadie podían explicar qué fuerza movía los continentes. Quedó en manos de expediciones posteriores proporcionar la prueba que faltaba. El 16 de agosto de 1925 el Meteor zarpó iniciando la famosa expedición atlántica alemana. El viaje duraría 2 años. El objetivo, tomar medidas sistemáticas del océano. Entre otras cosas, tenía que identificar los puentes terrestres que una vez habían conectado los continentes. Buscaron en vano durante meses y no encontraron rastro de los puentes. Pero entonces hicieron un descubrimiento sensacional. Justo en medio del Atlántico, el Meteor registró enormes variaciones en la profundidad. El lecho marino se hundía de repente de 600 metros de profundidad a 4000. ¿Podía haber montañas y valles en el lecho oceánico? Los exploradores habían descubierto una cadena montañosa gigantesca, la dorsal mesoatlántica. El 2 de junio de 1927, el Meteor regresó al puerto de Wilhelmshaven y la teoría de los puentes terrestres se arrojó al lugar que le correspondía, al montón de basura de la historia. Si Wegener hubiera conocido las fuerzas que trabajan en el interior de la Tierra, podría haber convencido fácilmente a los geólogos de su acertada teoría de la deriva continental. Pero no vivió para ver triunfar sus ideas. En las profundidades, bajo la superficie, la Tierra está hirviendo. La roca fundida del manto de la Tierra está constantemente batiéndose. Corrientes de magma fluyen una al lado de la otra a diferentes temperaturas. Cuanto más caliente, más ligera, y la lava más ligera sube. Las corrientes que suben fuerzan su camino hacia arriba hasta que atraviesan el suelo marino.
Donde la lava emerge, se forman montañas y simas, la dorsal mesoatlántica. El nuevo lecho marino creado aquí separó los continentes. El Atlántico está creciendo de 2 a 3 centímetros al año. Y como la Tierra no se está haciendo más grande, el Pacífico se está reduciendo al mismo ritmo. Los continentes se mueven con una lentitud infinita sobre la superficie de la Tierra. Normalmente este cambio pasa desapercibido. El tiempo geológico y el humano son demasiado diferentes. Pero algunas veces nuestra Tierra nos permite echarle un vistazo fugaz a su funcionamiento. Se dice que la cuna de la humanidad fue el Triángulo de Afar, en Etiopía. Hace unos 3 millones de años Lucy caminó erguida por aquí. Los huesos de nuestro ancestro mejor conocido se encontraron en esta región. Una mañana de septiembre de 2005, unos geólogos de la Universidad de Addis Abeba comprobaron grabaciones sísmicas colocadas aquí. Esta región había estado en observación durante años. Desde un punto de vista geológico, el Triángulo de Afar es uno de los grandes lugares de construcción de nuestro planeta. Hay temblores de tierra constantes. Esa es una razón por la que se han descubierto tantos fósiles espectaculares. Seguramente esta era una misión rutinaria. Pero en los siguientes minutos, estos hombres tendrían una experiencia inolvidable. Los científicos tuvieron suerte. Escaparon ilesos de un acontecimiento geológico casi único. La Tierra se abrió a lo largo de 500 metros como una cremallera gigantesca. Potentes erupciones sacudieron toda la región una y otra vez. Durante las 2 semanas siguientes se registraron 163 temblores. Una colosal cámara de magma estaba hirviendo debajo de toda la región. Los volcanes cercanos, Dabahú y Gabó, erupcionaron. En un mes se había abierto una sima de 4 metros entre las placas tectónicas de Arabia y África. En algunos lugares el suelo del desierto se hundió hasta 100 metros. Una vez recuperados de la primera impresión, los geólogos comprendieron que estaban presenciando algo extraordinario. Estaban presenciando el nacimiento de un océano. África está en proceso de dividirse. 3 placas continentales van a la deriva en diferentes direcciones, formando un enorme vacío. La depresión de Afar se está hundiendo cada vez más. Una parte ya está bajo el mar. Llegará el día en que las protectoras tierras altas cederán a la erosión y dejarán entrar al Mar Rojo. Cantidades inimaginables de agua caerán en la depresión. Un nuevo océano aparecerá y la faz de la Tierra cambiará una vez más. En la actualidad es un desierto. En unos cuantos millones de años podría estar lleno de vida. En este nuevo océano, los tiburones también podrían tener una buena oportunidad para marcar el ritmo. Después de todo, estaban allí en el nacimiento de Tetis, el Atlántico y el Mediterráneo y tuvieron mucho éxito en ellos. Una conjunción de características extraordinarias hace de los tiburones los cazadores perfectos. Su sentido del olfato es excepcional. Pueden olfatear la sangre diluida en agua en una proporción de 1000 millones y localizar a una presa a cientos de metros de distancia. ¿No me creen? Echen un vistazo a esto.
El sistema nervioso de los tiburones es tan sensible que puede sentir los campos eléctricos de otra forma de vida a larga distancia, su latido del corazón, su aleteo y temblores cuando está enfermo. Y hay una cosa más. Percibirá con toda nitidez el miedo. Miedo es lo último que Alison Koch necesita cuando bucea frente a un barco para observar a los tiburones en su elemento. Sentido común y experiencia es lo necesario. Existe el peligro de que las focas susciten un festín frenético en los tiburones. Alison se siente aliviada de que las focas se mantengan lejos. Pasados unos minutos, el primer tiburón, una hembra de 4 metros, establece contacto. Si los buceadores estuvieran detrás de las rejas en una jaula de acero, serían un cuerpo extraño en el mundo del tiburón, y estos se comportarían de forma muy distinta. Alison necesita bucear en libertad para observar cómo se comunican los tiburones. Al no emitir sonidos, su lenguaje corporal se convierte en algo de extrema importancia. Alison observa que los tiburones dan vueltas alrededor unos de otros y luego nadan en paralelo unos con otros. Los científicos creen que este es su modo de establecer la jerarquía. Lo que Alison y su equipo hacen aquí no está exento de riesgo. Cuando un tiburón abre sus mandíbulas, es un gesto amenazador. Es una señal de que más te vale tomarle en serio. Alison enseguida advierte el temperamento de cada individuo. Algunos son curiosos y juguetones, otros son cuidadosos, contenidos. Sin una dilatada experiencia con los grandes blancos, una inmersión como esta sería una locura. Es un poco como acercarse a una manada de leones en el Serengeti. Más te vale saber lo que estás haciendo. Los leones están catalogados como los máximos depredadores y la gente sabe que en ocasiones atacan a los seres humanos. De hecho, los leones matan a más personas que los tiburones. Pero la gente tiene una actitud muy diferente hacia los leones. A nadie se le ocurriría saltar de su vehículo y correr hacia un león, ni caminar en la misma zona de un león, porque han llegado a respetar al animal como máximo depredador. Allí donde los seres humanos y los tiburones comparten la misma extensión de agua, siempre hay una dosis de miedo. Aquí, en Muizenberg, han desarrollado un ingenioso sistema de alarma. Alison entrena a la gente que lo controla. La idea fue de los surfistas. Por unos pequeños honorarios, los encargados del parking accedieron a vigilar las aguas en busca de tiburones. Mientras tanto, el sistema ha sido perfeccionado. Los observadores de tiburones están repartidos por toda la bahía y mantienen contacto por radio. En cuanto alguien ve la característica aleta triangular, se da la alarma. No ha habido ataques de tiburones en Muizenberg durante años. Y eso no solo hace la vida más segura a las personas, los tiburones también ganan. En otros lugares tratan de proteger a los surfistas y a los nadadores con redes. Los tiburones se quedan enganchados con regularidad en la red y sufren una muerte agónica. Mientras las consideremos bestias sedientas de sangre y los matemos por miedo o por beneficiarnos, las perspectivas para el gran blanco y sus primos parecen bastante sombrías. Por supuesto, los tiburones nunca van a abrazarnos, traernos un bastón o cuidar de los niños, pero esa no es su tarea. Lo que es seguro es que deberíamos cuidar de ellos en lugar de cazarlos, porque sin ellos nos esperan tiempos muy duros en este planeta. En el transcurso de unas cuantas décadas, los seres humanos han llevado a muchas especies de tiburones al borde de la extinción. El número de ejemplares se ha reducido en más de un 90%. Y cuando el máximo depredador desaparezca, sufrirá sus graves consecuencias todo el ecosistema. Es el ciclo eterno de devorar y ser devorado lo que mantiene el sistema en movimiento. Esto asegura que ninguna especie se reproduzca fuera de control y que ninguna desaparezca por completo.
En el eslabón más bajo de la cadena alimentaria está el plancton, una masa de criaturas diminutas. Sin ellas no funcionaría nada. El krill, por ejemplo, una colorida colección de minúsculos crustáceos, es el alimento básico de las grandes criaturas de los océanos. Y el mar nos suministra mucho más que pescado en el plato. Más del 50% del oxígeno del mundo se produce en los océanos. Los científicos están modelando mares enteros con superordenadores para predecir su futuro desarrollo, pero algunos elementos importantes aún están completamente inexplorados. Por ejemplo, el misterioso bosque de kelp, la selva tropical del océano, aún oculta vastos números de especies sin descubrir. Frente a las costas de Sudáfrica, Alison Koch acaba de empezar a estudiar una especie de tiburón que parece ser una reliquia de otra era. Su forma se asemeja a la del antiguo Cladoselache. Durante semanas, Alison ha estado buceando en el bosque de kelp. Quiere saber por qué el tiburón gato pardo se reúne aquí en tan gran número. Ya ha contado más de 150 individuos. Otras especies de tiburones evitan esta jungla confusa. Alison conjetura que se aparean en el medio ambiente protegido del kelp y también paren aquí. Pero nadie ha conseguido aún observar tal comportamiento. La carne del tiburón gato pardo se considera una exquisitez, por lo que se cazan en gran número. Pero sabemos tan poco de ellos que ni siquiera tenemos la certeza de que se trate de una especie amenazada. Explorar los océanos hoy en día es como usar una sola cerilla para iluminar el interior de un almacén inmenso y oscuro. Además, los mares están en constante cambio. Muchas especies casi se han extinguido. Muchas otras desaparecerán de la Tierra antes de que los seres humanos las hayan visto. Aquí, por ejemplo, tenemos una buena pieza excepcionalmente desagradable. Una vez fue el incuestionable amo de los mares. Solo su aleta dorsal medía 4 metros. Todo él pesaba 10 toneladas y se comía ballenas para desayunar. Una máquina de luchar por excelencia. Pero no es necesario tenerle miedo ya, porque hace no menos de 11.000 años hizo su última reverencia en el gran escenario del mundo. Este es Megalodón, el mayor tiburón de todos los tiempos. Pero este gigante está cansado y hambriento. Durante semanas no ha atrapado ni matado nada. Se ha vuelto lento y vulnerable. Puede ser viejo y estar débil, pero aún es un tiburón de 18 metros de longitud. Y su olfato aún le funciona. Huele sangre. Pero el grupo local está aquí, y esta vez los grandes blancos no ceden el paso al megalodón. Contraataca con furia. La última batalla del megalodón podría haberse parecido a esta. Su propia especie fue, al menos en parte, responsable de su extinción. Durante mucho tiempo se creyó que había muerto hace más de 5 millones de años. Pero aún existen rumores de que unos cuantos ejemplares podrían haber sobrevivido hasta el día de hoy. Las últimas investigaciones demuestran que se extinguieron hace más de 10.000 años. Hay muchas razones para creerlo. Quizá la más convincente sea que nadie nunca ha visto un ejemplar vivo. Pero en los océanos hay un dicho: si está en la oscuridad, no lo ves. Y porque tú no lo veas, ¿no existe?
Esa es una conclusión cuestionable y más de una vez ha resultado ser incierta. Espero que sea como dices. Que no exageres. He cancelado 2 citas. El 22 de diciembre de 1938, en el puerto de East London, en Sudáfrica, llamaron a Marjorie Courtney Latimer para que viera un descubrimiento extraordinario. Dígame, capitán, ¿qué tiene para ofrecerme? La directora del Museo de East London no lamentaría su viaje a los muelles. ¿Dónde he encontrado esto? Tome. Lléveselo al profesor Smith en Grahamstown. Inmediatamente. Y asegúrese de que esté siempre cubierto de hielo. Marjorie Latimer tiene una idea de qué es esto, pero no se atreve a creerlo. Gracias por venir tan rápido, profesor. No hay de qué. Smith hará un descubrimiento que le dejará perplejo. No me habría asombrado más si me hubiera cruzado con un dinosaurio por la calle, escribió Smith más tarde. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? $60 millones de años. Usted es una endemoniada triunfadora. Él tiene claro al instante que este extraño pez debe de ser un coelacanth. Estos animales se suponían extintos desde la era Cretácica. Y aquí está. No vivo, pero solo recién muerto. Desde este primer espectacular descubrimiento, los biólogos marinos y buceadores amateurs han estado intentando encontrar un coelacanth vivo. Durante décadas fracasaron. El biólogo marino alemán Hans Fricke estaba decidido a ser el primero. Tras varias expediciones fracasadas, compró su propio submarino para penetrar en el hábitat del coelacanth. Peinó las profundas aguas circundantes a las Islas Comoros. Tras descubrir una ilustración del antiguo pez en un libro, estaba decidido a verlo vivo y con sus propios ojos. Y por fin consiguió lo que nadie había conseguido antes que él. 1987. El primer coelacanth es divisado y filmado cerca de 50 años después de ser redescubierto. Para los biólogos evolutivos, este es un golpe de suerte increíble. El coelacanth no es solo un fósil viviente, es prácticamente el ancestro de todos los vertebrados terrestres. Lo mismo que un pequeño número de otras especies plantea un enigma a los científicos. ¿Cómo se las arreglaron estos animales para sobrevivir en nuestro planeta sin apenas sufrir cambios durante tantos millones de años? Vaya. Estas bellezas han vivido aún más tiempo en este planeta que los tiburones y los coelacanths. Y algunos de ellos apenas han cambiado durante 500 millones de años. Otros, sin embargo, se han convertido en formas de vida altamente especializadas, mucho más complejas de lo que esperaríamos en un invertebrado. Deberíamos tenerles un poco más de respeto. Aunque su principal tarea parezca consistir en arruinarnos las vacaciones, a veces con resultados dolorosos. Recientemente han saltado a los titulares. La gente incluso está hablando de la era de las medusas. ¿Se apoderarán las medusas del mundo? No, no teman, no llegaremos a eso, pero eso no significa que no debamos preocuparnos. Las costas de Irlanda del Norte parecen pacíficas, una naturaleza tranquila hasta donde alcanza la vista. Pero de hecho aquí está floreciendo una nueva industria, las granjas de peces marinos. Esta agua de mar rica en nutrientes es perfectamente adecuada para la acuicultura.
Hay incluso una granja de salmones orgánicos. Más de 100.000 salmones producidos en jaulas gigantescas. Esta empresa vende sus peces en todo el mundo. Es la única granja de salmones orgánicos del norte de Irlanda y es extremadamente rentable. O lo era, hasta que algo pasó en otoño de 2007. Sí, mira esto. Nunca habían visto nada parecido. Algo está llevando a los peces a un frenesí. Es como si el agua estuviera electrificada. Hay una cámara bajo el agua para comprobar las condiciones en el interior de las jaulas. Y por fin descubren la causa del problema. Millones, quizá miles de millones de medusas. Entran más y más a través de las mallas de las redes. Los peces sufren una agonía por sus picotazos. Los estertores de muerte duran 7 horas. Han muerto todos. 100.000 salmones murieron en el ataque de las medusas. Murieron por las heridas, por el veneno y por estrés. El banco de medusas cubría más de 30 kilómetros cuadrados. No había un gran plan detrás del ataque. Las medusas flotan a través del océano guiadas por el viento, la temperatura del agua y las corrientes. Los salmones, sencillamente, estaban en su camino. Pero este tipo de incidentes pueden hacerse más frecuentes porque las medusas se han beneficiado del cambio climático. Hasta hace poco hacían sus travesuras en aguas más cálidas, arruinando las vacaciones de la gente en la playa. Pero hace ya unos cuantos años, las medusas han ido penetrando cada vez más al norte, ayudadas por el aumento de las temperaturas. Por todo el globo han ido apareciendo cada vez en mayor número en gigantescos bancos. Parece que nada puede detenerlas. Las medusas también se benefician de la pesca excesiva. Estamos pescando y aniquilando a sus depredadores y a sus competidores por el alimento. Cada año, hasta donde los seres humanos recuerdan, grandes bancos de atunes rojos han irrumpido desde el Atlántico al Mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar a desovar. Los atunes comen medusas. Y estamos aniquilando a los atunes con métodos brutales. No hay límites para el saqueo del Mediterráneo, la mayor parte de él ilegal. Barcos pesqueros de vanguardia con tecnología vía satélite y sistemas de radar modernos localizan los últimos bancos de atunes, no dejándoles ni una oportunidad. Incluso aviones buscan a los atunes, aunque eso es estrictamente ilegal. Los pesqueros de arrastre de Francia, Italia, Grecia, Argelia y otros países han llevado a los atunes rojos al borde de la extinción. Incluso una moratoria temporal impuesta por la Unión Europea ha sido inútil. La pesca ilegal continúa. Para los pescadores de Barbate, la crisis del atún es una catástrofe. Aquí, en la costa atlántica de España, hay una tradición milenaria de pesca del atún. Desarrollaron una técnica especial, la almadraba. Pero en los últimos años, sus barcos se quedan cada vez más tiempo en el puerto. Los antiguos fenicios fueron los primeros en pescar atunes. Los griegos y los romanos copiaron la tradición, creando un enorme laberinto de redes flotantes bajo el agua. El atún finalmente es obligado a entrar en el copo, la última cámara de la que no se puede escapar. Durante miles de años, las redes rebosaban atunes, y la almadraba era celebrada en toda la región. Cada año los compradores de Tokyo Seafood venían a Barbate a comienzos del verano. Este es un atún de calidad para el sushi de primera clase. El 80% de la pesca europea va a Japón.
Durante los últimos años, el viaje apenas ha valido la pena. Nadie sabe si vendrán siquiera el próximo año. Una tradición está muriendo en Barbate. Hace solo una década había muchos atunes. Pero los pescadores más jóvenes apenas recuerdan cómo era. La almadraba es responsable del declive de las capturas. Los conservacionistas están de acuerdo en que este método de pescar atunes es sostenible. Los pescadores de redes flotantes siempre son los primeros en acusar los desastres. Los demás siguen persiguiendo a los peces pensando que todo es perfectamente normal. Pero exactamente, ¿qué es la normalidad? Miren esa ciudad. Hay normalidad allí donde miremos, es la vida diaria. Por otra parte, sabemos que hace un par de generaciones tendría un aspecto muy diferente. Y hubo un día en que aquí no hubo ninguna ciudad. Aquí, sin embargo, nada parece haber cambiado durante millones de años. Todo es como fue siempre. ¿Pero han ido de pesca recientemente? Olvídenlo. Así que ahora veamos lo que se pensaba que era normal. Dinamarca, año 1600. Aquellos eran buenos tiempos. ¿Puedo? Esto era lo normal en aquellos tiempos. Lo que pasa en nuestro propio tiempo, esas cosas que experimentamos nosotros mismos, es nuestra propia normalidad. Si experimentamos buena pesca como esta, por supuesto echaremos de menos a los peces cuando de pronto ya no estén aquí. Y para nuestros hijos, la normalidad será algo muy diferente también. Muy posiblemente los mares vacíos. Santa Lucía, un paraíso de vacaciones en el sur del Caribe. Pero detrás de la feliz fachada hay problemas. Buceadores, pescadores y operadores turísticos, todos necesitan los arrecifes coralinos, y en el proceso se interponen en el camino unos de otros. A mediados de los años 90, el conflicto se fue agravando. El pintoresco aspecto de los cestos de los pescadores oculta una desesperación. Cada vez más a menudo vuelven a casa con los cestos vacíos. Ya no pueden alimentar a sus familias. La pesca tradicional está en camino de perderse para siempre. Todos culpan a los demás. Los pescadores dicen que los culpables son los buceadores, y ambos se quejan del creciente turismo. En su desesperación, los pescadores han recurrido incluso a amenazas de muerte. Lo que una vez fue un paraíso se ha convertido en un desierto sin vida bajo el agua. El arrecife mismo está muriendo. El biólogo marino británico Callum Roberts ha observado la situación en Santa Lucía durante años. Cuando vine por primera vez a Santa Lucía en 1994, me quedé impresionado con los peces que había aquí. No porque hubiera muchos, sino porque había muy pocos y los que había eran muy pequeños. En esta isla se ha pescado en exceso durante un largo periodo de tiempo y esto se dejaba ver en las capturas que los pescadores estaban haciendo. Trabajaban un día entero poniendo numerosas trampas y al final solo obtenían un puñado de peces. Al deteriorarse la situación, se sentaron finalmente alrededor de una mesa para trazar un plan que pudiera beneficiarles a todos. En algunas zonas se podría bucear, pero no pescar. A cambio, los buceadores deberían evitar las zonas de pesca asignadas. Un tercio del arrecife coralino quedaría totalmente sin tocar. Era un buen plan, pero al principio no mejoró nada para los pescadores. Tenían que adentrarse cada vez más lejos en el mar y aún así volvían con las redes vacías. Se sentían impotentes contra la influencia financiera de la industria del turismo. Las zonas protegidas perjudicaban especialmente a los pescadores y la atmósfera empeoró cada vez más. En este clima de desconfianza, las disputas continuaron. Si los distintos grupos se reunían, estallaban las discusiones. Pero se atuvieron al plan y respetaron las zonas protegidas. Y finalmente ocurrió. Las zonas protegidas resultaron ser la solución. Aquí, las existencias de peces podrían recuperarse. El informe anual que Callum Roberts ha estado elaborando desde mediados de los años 90 confirmó que la estrategia estaba funcionando. En 7 años, el número de peces en las zonas protegidas ha aumentado 5 veces.
Aunque los pescadores han renunciado a un tercio de sus zonas de pesca, también han prosperado, porque la abundancia de las zonas protegidas hizo posible que las existencias en las zonas de pesca aumentaran 3 veces en el mismo periodo. Los estudios de otras regiones confirman estos resultados. Los parques nacionales en el mar no solo ayudan a las criaturas del océano, sino también a la gente que se opone a ellos con más fiereza. El modelo de Santa Lucía se ha probado en otros lugares con éxito. La Agencia Internacional para la Conservación del Medio Ambiente, por ejemplo, está comprando extensiones del lecho marino y se las está devolviendo con determinadas condiciones a los pescadores. Al principio esto ocasionó disensiones, pero una vez que el concepto ha sido puesto en marcha, los resultados nunca dejan de convencer. Y finalmente se está considerando la posibilidad en Europa. Todo comenzó con la comprensión de que los mares no son un supermercado donde todo el mundo puede ir a abastecerse. Y desde luego no un cubo de basura al que arrojar todos los desperdicios que generamos. Lo que necesitamos son parques nacionales marinos. Ni un 0,5% de la superficie de los océanos está protegida. Ni un 0,5%. Ya es hora de que los protejamos más. ¿Qué ocurrirá en el siguiente programa? Abríguense. Vamos hacia las heladas aguas del norte.